cómo se procesan las concesiones carreteras en nuestro país. Y para ello saludo con gusto al director general del Grupo T21, Osiel Cruz. Osiel, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Muy bien, Francisco, muy buenas noches a ti y al auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos. Una primera pregunta que además todo mundo tiene es ¿por qué se concesionan las carreteras? ¿Por qué nos cobran para utilizarlas? Bueno, Francisco, pues este es un recurso que utilizan realmente no solo nuestro país, sino muchos alrededor del mundo, porque es una fórmula para eficientar el uso de los recursos. Los recursos públicos pues no son infinitos, tienen una medida, y de pronto ante el crecimiento de la población en activo, pues la verdad es que el presupuesto público no alcanza para cubrir todas las necesidades de servicios públicos y de infraestructuras que el país necesita para su crecimiento y su desarrollo comercial y económico. Entonces, ahí es donde se dan las fórmulas de participación de la inversión privada, que la verdad es que ha venido a resolver una de las problemáticas del rezago que teníamos en infraestructura carretera hace 30, 40 años atrás. No podíamos crecer a la velocidad que estaba creciendo la economía. Digamos que también la venta de vehículos automotrices pues rebasaban con mucho la velocidad a la que podíamos desarrollar infraestructura vial en nuestro país. Pero finalmente es una obligación de la autoridad hacer este tipo de obras. Entendemos, como bien nos dices, que no alcanzan los recursos y hay que hacerse con empresas privadas que elaboran estas mega obras y se les concesiona por un tiempo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Es correcto lo que dices. Los plazos de concesión de infraestructuras carreteras van desde 25, 30 hasta 45 y 50 años, dependiendo pues el grado de inversión, la complejidad de ese proyecto, los retos y las inversiones que se hayan desarrollado. Y bueno, entre más amplios son los plazos, pues permiten que las cuotas de recuperación que se cobran a los vehículos y a los transportistas pues sean más económicas, para que el periodo de recuperación de esas inversiones pues sea en un horizonte de más largo plazo y no se sacrifique las cuotas o se lleven a un estándar más alto en aras de recuperar la inversión a cortos plazos. Fíjate, esto que tocas es muy interesante, porque si hay una queja generalizada son los altos costos, las tarifas elevadas en las casetas carreteras, que además van cambiando a veces día a día. ¿Quién normaliza? ¿Quién le pone la norma y el costo a las concesiones y a las tarifas? Sí, tenemos la noche y el día en nuestras carreteras, en las concesiones, Francisco, como bien lo apuntas. Tenemos casos como la carretera de Constituyentes a la Marquesa, que está entre las más caras del mundo, con más o menos poquito más de 4 pesos por kilómetro, de los 22 más o menos que tiene de longitud esta carretera. Y hay otros tramos carreteros que exigieron una gran complejidad en su construcción, en su elaboración, y que al menos para el automovilista no tienen per se una cuota de recuperación a través de un peaje, sino que es el gobierno quien paga esa contribución al concesionario privado que construyó esa infraestructura, pensando en que detona esa infraestructura con inversión privada, pues puede detonar el desarrollo y crecimiento de alguna región con actividades económicas, con acercar regiones para poder sacar sus productos y poderlos comercializar en las regiones donde está la demanda. Y muchas veces termina el periodo de concesión y se sigue cobrando. Sí, a veces estos factores requieren ciertas revisiones, porque en el momento que concluye el periodo de concesión, digamos a los 30 años, en ese momento se le regresa a la titularidad del gobierno federal la concesión de esa carretera, la operación, el mantenimiento y la gestión. Entonces,
Para el Estado, que propiamente no es su actividad esencial dar mantenimiento a las carreteras, y pues ya vemos en muchas carreteras que son federales y que todavía tienen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su área responsable de mantenimiento, pues encontramos que existen muchos baches, que no está la pintura adecuada, que no está la señalética que pueda evitar que se susciten accidentes. Entonces, cuando el privado que está especializado y enfocado en esas actividades, esa es su materia de negocios, pues puede hacerlo de mejor manera y tiene el incentivo de hacerlo en mejor calidad, porque dado que el gobierno le paga una cuota o a través del peaje él recupera su inversión, si hace esa obra de mejor calidad, pues tendrá que reinvertir menos en el mantenimiento de esa infraestructura, que finalmente es para uso y aprovechamiento de todas las actividades económicas que realizamos en nuestro país. Hay que considerar que las infraestructuras carreteras, entre otras más que componen toda la infraestructura de un país, pues hacen más o menos atractivo a una economía para que vengan inversiones internacionales a desarrollar sus negocios, sus proyectos fabriles o de manufactura en un país. Pues siempre la infraestructura incentiva a que vengan más proyectos de inversión que generan trabajos y que generan una derrama económica también a nuestra economía. Bueno, hay muchos temas en este entorno y yo quisiera aprovechar lo más posible, Ociel. A ver, estabas hablando del mantenimiento y bueno, mencionemos tan solo el tema de los servicios en muchas de estas carreteras terribles para los usuarios, baños terribles, en fin, situaciones muy complejas. Varias preguntas. La primera de ellas, insistir sobre esto. ¿Quién decide cuándo y cómo y cuánto aumentar las tarifas? ¿Es la autoridad? ¿Son los concesionarios? Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes directamente quien hace un estudio de acuerdo con la inflación anual que en esta existe, cuáles son los aforos de tráfico y las cuotas de peaje que por esos aforos está recibiendo el particular, y de acuerdo al contrato de prestación de servicios que se haya negociado al inicio del desarrollo de ese proyecto carretero, pues si existe digamos, se alcanza el punto de equilibrio, digamos que no hay que darle una contraprestación que contribuya a recuperar lo que ese privado dejó de ingresar por un menor aforo, tal vez en algún periodo de tiempo. Y si estuvo por debajo, entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de su presupuesto compensa en muchos de estos casos la falta de esos aforos a efecto de que la carretera esté disponible para la prestación del servicio que ya comentábamos, pero esas tarifas anualmente son revisadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una de esas autopistas, concretamente la del Sol, que es una de las, seguramente una de las autopistas más utilizadas, con un alto porcentaje de cuotas excesivas, diría yo, pero además con un mantenimiento que tiene que estar constante porque hay derrumbes una y otra vez. Con estos mantenimientos, ¿quién se hace responsable? ¿Quién carga con el costo de tantos mantenimientos? Sí, mira, ese caso particular, Francisco, obedeció a una mala planeación que se hizo en su momento de ese proyecto carretero. En la administración del presidente Carlos Salinas se dio este Programa Nacional de Autopistas y bueno, no teníamos experiencia reciente en concesionar carreteras a privados y bueno, los periodos de recuperación se establecieron demasiado cortos, ¿no? Casi incluso más cortos que lo que sería la amortización de una casa en un crédito hipotecario, ¿no? Periodos de 7, 8 años para regresar esas infraestructuras al gobierno. Y bueno, pues no resultaron los cálculos, los aforos no se cumplieron. Tampoco se previó en su momento que vendría la crisis de diciembre, de cuando se nos cayó la economía en el inicio de la gestión del presidente Ernesto Zedillo,
y pues las tasas de interés, el peso se devaluó, las tasas de interés se fueron a las nubes y entonces pues los números y financieros cambiaron radicalmente. Y en aras también de no encarecer esa infraestructura, los taludes en mucha de la zona de sierra, pues se desarrollaron en forma muy vertical, lo cual pues no es recomendable dadas las aluviones y lluvias tan intensas que periódicamente se dan, y eso genera deslaves importantes a esa infraestructura que constantemente hay que mantener en mantenimiento, como tú bien lo dices. ¿Y el costo lo absorbe la concesionaria? Bueno, ese plan carretero en aquel momento fue impagable. Si tú recuerdas, a finales de la administración de Ernesto Zedillo, se tuvieron que recuperar esas carreteras que originalmente habían nacido como privadas por parte del gobierno federal. A cambio, las constructoras, ICA, Tribasa en aquel momento, Grupo Mexicano de Desarrollo, entre otras empresas constructoras, recibieron papeles de deuda del gobierno mexicano que pudieron hacerlos intercambiables para conseguir capital de trabajo y por volverse a reactivar. También perdieron hasta la camisa las constructoras en aquella experiencia que ahora sí que nos sirvió para que los nuevos proyectos concesionados de carreteras fueran en un horizonte de tiempo más largo que permita la recuperación de la inversión sin que tengas que endosárselo en una cuota tan alta al automovilista o al usuario de esa misma carretera. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema esta parte. Y déjame por último mencionarte, cuando tú pagas tu cuota tu tarifa de peaje, se supone que tienes un seguro para ti. Así es. ¿Parte de ese dinero se va hacia una aseguradora? Bueno, hay los proyectos que están dentro del Fondín que administra Banobras, y esos fueron los proyectos que el gobierno recuperó y que se los pasaron finalmente a titularidad de Banobras y los gestiona Capufe. Esos tienen un servicio de contratado anualmente o en periodos bianuales con alguna compañía aseguradora, que no sé cuál sea, y en caso de un percance o un accidente, pues de ahí se compensan. Y ese es un negocio, digamos, y un riesgo también de la compañía aseguradora. En el caso de los proyectos privados, que ya otra vez tenemos proyectos de desarrollo carreteros que han construido empresas privadas, pues estas tienen también sus bolsas de compensación o contratan igualmente un servicio de aseguranza para los usuarios con sus compañías de aseguradoras, ¿no? Sí, así es. Sí. Osiel Cruz, te agradezco como siempre, un tema muy interesante, mucho todavía que platicar en una próxima entrevista, si te parece. Claro que sí, Francisco. Buenas noches. Muy buenas noches.